Aleluya. Pues muy, muy padre la enseñanza que estamos estudiando ahora con las verdades clave. En la medida que también estoy elaborando la clase, pues también aprendo, también encuentro más, entiendo más. Nos quedamos en el último punto de la fuente de bronce, que nos habla del orden divino para el caminar y el servicio del sacerdote. Nosotros como sacerdotes. Porque se escucha muy espiritual, ¿no? Cuando decimos somos reyes y sacerdotes para Dios. Y sí, es espiritual. Y junto con ello, pues también nos fue delegada la autoridad, nos fue delegado eh, pues esa cualidad del servicio. Y en esta cualidad del servicio, pues nosotros necesitamos pues caminar también como pues en santidad, ¿no? Iba a decir como Dios manda, pero no, porque Dios manda muchas cosas, pero sí, caminar en una actitud de servicio, caminar en santidad. Eh, ¿Quién nos recuerda qué representa la fuente de bronce o para qué era la fuente de bronce? Para limpiarse. ¿Qué se limpiaban? Las manos. Las manos y los Si pies. tocaban el agua no contaminaban, no metían las manos. Sí, no era que se remojaran acá, ¿no? Sí, imagínate, el siguiente se remojaba en la suciedad del anterior, ¿no? Sí, y veíamos que el bronce habla de juicio, ya lo comentábamos, el bronce habla de juicio, muestra, en la fuente de bronce muestra que a veces cuando estamos esperando que una palabra se cumpla en nosotros, se probará nuestro caminar hasta que sea cumplida. Hace un momento estábamos orando por todas aquellas cosas que no hemos visto cumplidos, por casas, por coches, por salud, por cuestiones de relaciones de manera muy personal, ¿no? Pero fíjate, se probará nuestro caminar hasta que sea cumplida. ¿Será que de repente a veces hay alguna oración que está siendo estorbada por algo que no hemos limpiado en nuestra vida? Y digo, sin una cuestión de condenación, ¿no? Sino más bien una cuestión de, sí, de autoexaminarnos, de reconocer, y si es algo que nos estorba, se va, ¿no? Ahora, con el podcast de esta semana estaba reflexionando que hay algunas cosas en las que si nosotros permitimos, pues es un pecadito, ¿no? O nomás tantito, pues es como estar negociando con el diablo. Si nosotros permitimos que haya un poquito de oscuridad en nuestra vida, es como decirle a Satanás, pues te doy chance tantito. Piadosa, ¿no? Sí, ¿no? Entonces realmente es algo muy serio el que nosotros seamos conscientes primeramente de aquellas cosas que nos están impidiendo el avanzar, que nos están pidiendo caminar, que nos están pidiendo arrebatar esas promesas que Dios ya nos dio, porque todos hemos recibido promesas, todos. Y, y seguramente hay algunas en particular que aún no han tenido cumplimiento. Y si todas han tenido cumplimiento en tu vida, gloria a Dios, ve por más, ve por más. Digo, nosotros en particular, pues tenemos algunas promesas que nosotros decimos, Señor, ¿esto por qué todavía no se cumple? Pero seguro que Dios quiere que nosotros limpiemos todavía más cosas en nuestra vida, en nuestro caminar, de tal manera que seamos agradables delante de Él. Al final, si somos reyes y sacerdotes, no hay uno solo de nosotros que no esté llamado al servicio. Todos, todos estamos llamados al servicio. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Si tú lees ahí en Levítico, en Números, en Éxodo, eh, todos los que eran sacerdotes tenían una función. Todos, sin excepción. Es cierto que había como periodos en los que se iban rolando el servicio, ¿no? Como Zacarías. Vemos ahí que Zacarías era el tiempo que le tocaba el servicio y después se retiraba a su casa, ¿no? Y había como un rol, por así decirlo, en el que estaban sirviendo.
Entonces, ninguno de nosotros puede decir, no, pues no. Ahora sí que mi servicio es calentar la banca, ¿no? Eso no es la forma en la que somos llamados a servir. Vemos esto en la vida de José. En la vida de José vemos cómo él pasó por todo un proceso, pero él fue llamado al servicio. Era el segundo después de Faraón. Fíjate, Dios envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. José primeramente tuvo que ser probado para después entrar en el servicio. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil en nuestra vida, más que preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no veo respuesta? La pregunta sería más bien, ¿para qué? ¿Cuál es tu propósito con esta situación que estoy pasando? ¿A qué me quieres llevar a madurez? Algunos me preguntaban, ¿por qué crees que Dios te está pasando por esto? Y yo decía, para ver su gloria, para aumentarme en fe. Y gloria a Dios. Gloria a Dios porque sus propósitos se perfeccionan en nosotros. Esto lo vemos en el Salmo 105, 17, 19, que hace referencia justamente al pasaje. Es largo ahí, desde Génesis 39, 20 hasta el 40, 23. Es largo ahí todo el pasaje de cómo José pasó por todo este proceso. Pero todos nosotros necesitamos venir, pues, no solamente aceptando el plan de Dios, sino reconociendo que Él tiene una voluntad que es agradable, que es buena, que es perfecta, y no resistirnos, porque luego podemos llegar a estar en una situación como de, no solamente nuestro anhelo, o lo que nosotros creemos acerca del servicio, lo que nosotros creemos acerca de lo que Dios tiene, sino que es exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Voy a leer este Salmo 105, 17, 19, o si alguien me gana, ¿está bien? Salmos 105. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta que a la hora se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Es la misma cita que tengo ahí. Y fíjate, después dice, envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñaba sabiduría. ¿Te das cuenta que aquí hay un para qué? No fue nada más estar en una posición de eminencia, sino para reprimir a sus grandes como él quisiese, a los gobernadores. Fíjate que José estaba puesto por encima de los gobernadores, y a sus ancianos enseñase sabiduría. Y gloria a Dios porque eso es lo que estamos también aprendiendo ahora. Bien, con esto concluimos la fuente de bronce. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta sobre la fuente de bronce, porque nos vamos a pasar al siguiente punto. Ok. Vayamos al siguiente elemento del tabernáculo, que es el propio tabernáculo, la tienda. El tabernáculo nos enseña acerca del orden divino para edificar. Y nos habla aquí de 4 puntos principales. Los conocemos, los hemos estudiado durante muchos años, pero vamos a ver un poquito a profundidad. Ya sabes, hacer la cosa correcta, que en este caso era hacer el santuario, en el caso del tabernáculo. El tiempo correcto, en el caso de Israel, comenzar una nueva nación en el cumplimiento del tiempo. Fíjate, la edificación del tabernáculo
fue establecer ese lugar de adoración, ese lugar de sacrificio, ese lugar de servicio, para que Israel se convirtiera en una nación. Cuando estuvieron en Egipto, no había tabernáculo. De hecho, fue una de las razones por las cuales Moisés fue a interceder con Faraón. Les dijo, deja que salgamos para que hagamos sacrificios y adoremos a nuestro Dios. En la manera correcta, al obedecer la voluntad de Dios en detalles explícitos. Fíjate, detalles explícitos. Y aquí hay algo importante. Yo he visto que luego podemos llegar a sobreespiritualizar la voluntad de Dios cuando realmente lo que queremos hacer es nuestra voluntad. Que de repente yo he escuchado, ¿no? De repente algunas personas que piden oración, no, pues que el Señor me muestre si es su voluntad que permanezca en el mismo trabajo. Pues más bien quieres cambiarte de trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, digo, es la realidad. Quieres cambiarte de trabajo, a lo mejor no estás contento con el trabajo que tienes, y digo, puede haber muchos motivos. Puede haber una cuestión de cómo te están tratando, puede haber una cuestión de ingresos, puede haber una cuestión de vocación, puede haber muchas razones. Y, y no es que Dios te vaya a decir en su voluntad, no, yo quiero que estés ahí y que seas humillado y desarrolles, no sé, X cosas, ¿no? Pero puede ser más bien una cuestión de que examinemos nuestro propio camino, ahora sí que apelando al punto anterior. ¿Qué estoy haciendo yo para no ser promovido? ¿Qué estoy haciendo yo para que me traten como me están tratando? ¿O qué relaciones debo arreglar para que mejore mi situación laboral? Pero ojo, también puede estar el otro extremo, ¿no? A lo mejor estoy en una cuestión de confort y comodidad en la que no me quiero mover de aquí y no quiero ir y tocar puertas. O sea, es una cuestión, o sea, es qué es mi voluntad y qué es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos aquí la manera correcta, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar sus maneras. Necesitamos buscar qué es lo que Él quiere en concreto. ¿Qué hay de su voluntad en la que yo necesito entrar para que justo tengamos estos 4 puntos en balance? Con la ayuda correcta. En el caso del tabernáculo, Bezaleel con su ayudante Aholiab, que son tipo de Cristo y el Espíritu Santo, supervisaron el ministerio del cuerpo y todo Israel ayudó. Y aquí es importante ver esto. Ellos fueron elegidos, pero no estaban solos. Ellos no hicieron todo. Había todo un equipo, todo un equipo. Y si lees ahí en Éxodo, están todos los detalles, ¿no? Y tejerás las cortinas de carmín, de púrpura. Y entonces empieza a dar todos los detalles, se habla de los querubines y habla de un montón de detalles. Pero entonces más adelante se ve cómo había como equipos o comisiones para cada uno de los elementos del tabernáculo. No estaban solos. Entonces aquí algo importante que podemos nosotros ver es que en efecto la ayuda del Espíritu Santo va a venir no como un rayo de luz que desciende del cielo, sino a través de la iglesia, a través de los ministerios, a través, sí, de la revelación en su palabra, de la confirmación de ciertas cosas que van a venir alrededor, y también, por supuesto, muchas veces audiblemente. No, sí, algunos han escuchado una ocasión que estaba yo en la maestría, cuando pues, Dios abrió claramente la puerta para la maestría, hablé con el hermano Eleazar y me dijo, pues tienes que darle prioridad. Porque hubo un momento en el que mi jefe me estaba diciendo, o maestría o trabajo. Porque la maestría
era de 7 a 1. Y pues yo llegaba a las 2 casi a la oficina, ¿no? Y entonces mi jefe me dijo, pues tienes que decidir, maestría o trabajo. Y bajo esa premisa, yo con temor de Dios dije maestría. Y mi jefe me dijo, así nada más me dio la cabeza y me dice, pues bueno, voy a conseguir a alguien para que lo prepares. Y yo, pues sí. Y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo. Yo creo que como que de repente se esquitaba, porque si yo llegaba a la 1, él llegaba como a las 5, y a eso hora empezábamos a trabajar, y luego salía a 10, 11 de la noche de ahí, ¿no? Pero bueno, así me dijo como 3 veces, yo creo me dijo, voy a traer a alguien para que lo prepares. Y yo, pues, está bien. Pero fíjate, cuando es la voluntad de Dios, cuando justamente es lo que al final es la ayuda correcta, cuando Dios está mostrando y está enviando la ayuda, pues en este caso no le envió la ayuda a él, me dejó ahí a mí como ayuda. Pero bueno, se necesita realmente mucha sensibilidad y confirmar, ¿no? Porque en este caso, pues parecía como un muy aventurado, ¿no? Pues dejas el trabajo y te dedicas a estudiar. Pues sí, claro, o sea, humanamente no era muy lógico. Que digo, después, gracias a Dios, viene la provisión de la beca de CONACYT. Eh, pero en ese tiempo, pues, quien era mi pastor, me presentó con George Schroeder, un profeta con el que tuvimos relación en un tiempo. No lo conocía, nada más me llevó, me presentó con él, y le dijo, ¿puedo orar por él? Él necesita tomar una decisión. Y tengo muy grabada la palabra porque nos la han dicho en varias veces. He aquí que yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y yo he puesto una puerta delante de ti. Entonces, era muy claro que la maestría había sido algo que había sido puesto por Dios y yo podía comenzar con seguridad. Y a los meses, justamente cuando se acabó el periodo de trabajo en la Cámara de Diputados, eh, otro hermano, profeta, John Kolf, aquí enfrente justamente nos invitaron, cuando la iglesia estaba acá enfrente, sin conocerlo también al final del servicio, dice, a ver, voy a comenzar a profetizar, y así fue directo, ¡fum! Yo no te conozco, tú no me conoces, y la misma palabra. Entonces, eso es algo muy bonito cuando el Espíritu Santo te va guiando. Y entonces, pues nosotros necesitamos encontrar estos 4 puntos. Voy a avanzar. Son como las 4 patas de una mesa, esto lo hemos escuchado, que dan balance y estabilidad. Si una de ellas falta, causa desequilibrio y consecuentemente falta de reposo y fracaso. Entonces, esa es la forma, ahora sí que por eso, cuando hablamos de nuestras iglesias o las iglesias hermanas, hablamos del orden divino, porque buscamos que estos 4 principios estén como en todas las cosas. En otras palabras, no esperas que una vasija descanse de manera segura sobre una mesa cuyas patas no son iguales en todos lados. O sea, te imaginas una
Ah, sigue grabando. Muy bien. Seguimos. Bien, entonces, si nosotros queremos que haya balance en algo en lo que estamos haciendo, necesitamos que estos cuatro elementos estén. No podemos dejar un principio a medias. Por ejemplo, en la ayuda correcta, ¿no? Que sea medio ayuda, ¿no? O que tengamos la mitad de la ayuda, necesitamos que sea la ayuda correcta. Por eso es ayuda correcta, no es, pues tengo algunas ayudas, ¿no? Sino la ayuda completa. Sí, ¿no? Y fíjate, la ejecución de estos cuatro puntos depende de dos elementos: la verdad, la palabra y el Espíritu Santo. Necesita haber esa confirmación, ¿no? Es lo que, de hecho, por ahí me encontré ayer un video que habla como del movimiento carismático, que se van así totalmente al espíritu, ¿no? Pero la palabra ya no, o se salen del fundamento de la palabra. Entonces, digo, hay quizá unas cuestiones que sí caen en una cuestión como de espíritu de error, cuando son pues cosas emocionales, ¿no? Y de esa gente que como que se convulsiona y... Entonces, pues sí, eso no está en la palabra. Y, y entonces necesitamos que esto sea por la palabra y por el Espíritu Santo. Estos cuatro puntos, aquí nos dice, si estás ministrando la palabra de Dios, que su verdad, que es su verdad, estás haciendo la cosa correcta. Entonces, si está en la palabra, estás haciendo la cosa correcta. Pero ojo, ¿no? Aquí nos vamos también a que estamos en el área de la gracia. Porque no, es que dice que al hijo contumaz había que apedrearlo, ¿no? Que era sacado y que había que apedrearlo, ¿no? Pero estamos en la gracia. Es que ahí dice en la palabra, ¿no? No, estamos en la gracia. La ley ya la cumplió Cristo y ahora tenemos a Cristo como nuestro sacerdote. Si le estás obedeciendo, estás yendo por el camino correcto, es decir, la manera correcta. Porque podemos aprendernos la palabra, pero si no la hacemos, entonces, pues nada, tenemos conocimiento. No estamos eligiendo la manera correcta. La manera correcta es obedecer la palabra, no sabérsela nada más. Si estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe, Él te hará sensible al tiempo correcto. Imagínate, el pueblo de Israel no agarraron y pues bueno, aunque el faraón no nos deje salir, vamos a hacer el tabernáculo aquí, ¿no? No, necesitamos el tiempo correcto, y esto va a ser escuchando la guía del Espíritu Santo. Aunque se necesite primero algo de intercesión con el poder del Espíritu, tarde o temprano Él levantará la ayuda correcta. Y esto es algo muy bonito. Justamente estaba meditando hace un momento que, pues todo esto, ¿no? Cómo la iglesia creció de cuando estaba ahí enfrente, que empezó en una habitación, y ahora estamos acá con mucha gente sirviendo, y que incluso el pastor puede estar el día de hoy allá en La Paz, y con paz. Con paz de que la iglesia está funcionando. La ayuda correcta fue levantada, la iglesia está operando. Y eso pues requiere desde luego del tiempo correcto, ¿no? ¿Te das cuenta cómo van de la mano? En 2 Corintios 12, 11 y 3 vemos aquí al apóstol Pablo que pone esto en práctica, y no estoy hablando del tabernáculo. Fíjate, aquí dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Y aquí tenemos una clave importante. Si no hay reposo, es que seguramente algo está faltando. Y necesitamos buscar... Exactamente, para empezar, no es el tiempo, no hay la ayuda, necesitamos ver
O sea, no tengo reposo, no tengo paz. De hecho, fue una cosa que en su momento nos dijo el hermano Eleazar en decisiones del matrimonio. Si alguno de los dos no tiene paz, no se muevan. Y eso yo creo que ha sido una bendición. Sí, porque si te mueves o si por darle gusto al otro, híjole, ahí luego les cuento una anécdota. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. No estaba la ayuda correcta. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y vemos acá el detalle, la cosa correcta, cuando llegué atrás para predicar el Evangelio de Cristo. O sea, la cosa correcta era predicar ahí el Evangelio. Esa era la cosa correcta. El tiempo correcto, aunque se me abrió puerta en el Señor. O sea, ya estaba ahí la puerta abierta, pero no era el tiempo. Obedeciendo a la voluntad de Dios, aquí en Hechos 6, 16, 6, 8, este es el contexto porque no está dentro de esta cita. Voy a leer desde el 4. Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate, oye, pero es que la gran comisión tenemos que ir a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero si el Espíritu Santo dice, detente, detente. Porque si tú haces algo fuera de lo que el Espíritu Santo ha dispuesto, seguramente te vas a topar con algún problema. Y cuando llegaron a Misia, intentaron a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Fíjate, el Espíritu Santo dijo, aquí no, y entonces bajaron a Troas. Es un poco como cuando decimos, si la puerta no se abre, es porque a lo mejor esa no es la puerta que debes abrir. Mejor sigue buscando. Y después de repente, acá se abrió la puerta. Entra. Y entonces ahí es justamente pues obedeciendo a la voluntad de Dios, ¿no? Lo que el Espíritu Santo está guiando. Y la ayuda correcta, pues no estaba Tito. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces necesitamos la ayuda correcta. Y qué bendición que aquí muchos de nosotros seguramente estamos siendo la ayuda correcta. En Romanos 15, 20 y el 29, también vemos algo que está relacionado con esto. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio y de Dios. El hecho de que estemos siendo entrenados, viendo cada domingo, escuchando la prédica, siendo redarguidos, siendo transformados en nuestro corazón, tomando una clase dominical, es una forma en la que nos estamos preparando para ir con abundancia del Evangelio de Cristo. Quizá por ahí algunos escucharon el testimonio de ahora que, no lo escucharon. Ahora en la semana que estuve en un montón de consultas, yendo a sacar estudios y un montón de cosas, resulta que la esposa de un amigo está internada también en ese hospital. Y entonces fue muy bonito que me pudiera acompañar mi esposa. Ella se quedó en la fila para el laboratorio, que era una fila kilométrica. Y mientras yo pude hacer otros trámites y subí a orar por ella. Ella recibió a Cristo, él ya había recibido a Cristo, y digo, también recibió a Cristo cuando estaba en la cama de un hospital por un infarto. Y ahora ella tiene una cuestión en la que se le bajan las plaquetas y no lo encontró, ¿qué? Pero recibió a Cristo, y entonces yo bendigo a Dios y le doy gracias porque
a pesar de que está pasando toda esta situación de salud, no he tenido que estar en la cama de un hospital para predicar a los que están en el hospital. Yo dije, Señor, qué bueno eres tú. Entonces necesitamos aprovechar esa situación y esos momentos en los que Dios nos pone para hacer su voluntad. ¿Y cómo lo hacemos? Con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Y a qué se refiere esto? Las herramientas de Dios, su gracia y los 9 dones del Espíritu Santo. Hace no mucho estábamos platicando sobre justamente la parte de la gracia, ¿no? Y que es súper importante poder aprender a vivir bajo de ella, ¿no? Creo que es algo básico como alguien que queremos predicarle al mundo, que queremos servir a Dios, aprender a vivir bajo ese resguardo de la gracia. Pero surgió una pregunta que era, ¿hasta qué punto tú estás abusando de la gracia? ¿O hasta qué punto puede sentirse o ser nombrado un abuso de la gracia? ¿A qué me refiero con esto? Está perfecto de que, por ejemplo, venimos, estudiamos, aprendemos, pero a veces llega un momento, y lo digo porque también me ha pasado, donde ya no estudio, ¿no? Y con lo poco que sé, quiero enseñar. Y Dios derrama de su gracia, ¿no? Y a veces te ilumina y dices esto, ¿no? Y perfecto. Pero ¿en qué punto precisamente se convierte en eso, ¿no? En un abuso de la gracia de Dios. Y bueno, creo que es la consecuencia, o bueno, sí más o menos sé cuál es la consecuencia, pero ¿cuál sería, en términos prácticos, una consecuencia de abusar de esa gracia? No sé si me entiendo. La consecuencia de abusar de la gracia. Yo creo que te vas a perder de más gracia. Porque es gracia. La gracia es inmerecida. La gracia es el favor de Dios. La gracia es la suficiencia de Cristo operando a través de nosotros sin merecerlo. Entonces, pues no estudio, no oro, pues al fin que Dios va a obrar, Dios no sabe, a ver qué Dios hace, ¿no? Entonces, sí, Dios en su gracia puede hacer algo contigo. Pero si vinieras estudiado, preparado, orado, seguramente haría más. Y fíjate, cuando nosotros vemos la gracia de Dios obrando en nuestra vida, vemos también su gloria como consecuencia. Vemos la gloria de su vida, la gloria de su presencia, la gloria de su palabra. Y entonces, imagínate, digo, por poner un ejemplo así, ¿no? Yo fui al hospital, ella recibió a Cristo, gloria a Dios. Pero ¿qué tal? Que todos los que estaban en el pabellón hubieran recibido a Cristo. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que pues, al final Dios va a obrar cuando Él quiere obrar. Y Dios va a usar un vaso de honra o un vaso para uso vil. Porque a veces a través de las cosas viles, mucha gente puede creer o mucha gente puede ser transformada. Porque están viendo tu sufrimiento, porque están viendo tu enfermedad. Y Dios no te ha sanado, pero aquel cree. Entonces, no sé si con esto doy respuesta. Yo creo que nos vamos a perder de más cosas. O sea, al final, Él es el dueño de todas las cosas. Él es el que hace al pobre pobre y el que hace al rico rico. Y nosotros, ¿de qué nos estamos perdiendo? En la medida que nosotros avanzamos más y echamos mano de la gracia, o sea, reconociendo que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido salvos por gracia, pero hecho mano de eso para actuar y entrar en el servicio y en el llamamiento que Dios me ha dado. Y entonces, estos 4 puntos del orden divino, así completos, ¿no?
Fíjate, y algo acá, digo, que tiene que ver con esto que comentas, que muchas veces la gracia y el Espíritu Santo han sido suplantados por programas y por la suficiencia del hombre, de manera que Dios no podía edificar más con ellos. Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y esto puede pegar para una cuestión de nuestra vida, de las situaciones o sufrimientos que podamos estar pasando, pero también para el servicio. Si nosotros, en efecto, no oramos, no leemos, no estudiamos, no nos preparamos, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Y a lo mejor te quedas discipulando a uno, ¿no? Y ese uno, pues, un día se va a una iglesia y pues ya, ¿no? Pero si yo oro, me preparo, estudio, vengo delante de Dios y vierto mi corazón, Dios te va a dar algo más. Dios no te va a dar algo más de lo que puedas soportar. Pero si ve que tú puedes soportar algo más, te va a dar más. Entonces, digo, y necesitamos justamente, ¿no? Someternos a su gracia, a su espíritu. Vamos a avanzar con este. Fíjate, esto no son 4 puntos adicionales, ¿eh? Son 4 puntos que refuerzan lo anterior. Fíjate, con la cosa correcta. Si es la cosa correcta, vas a tener los resultados correctos. Y esto está interesante, ¿no? El obedecer los 9 puntos de la Gran Comisión nos dará las habilidades divinas para llegar a obtener los resultados correctos. Necesitamos hacer la cosa correcta para tener los resultados correctos. No podemos esperar tener los resultados correctos si no estamos haciendo la cosa correcta. Ay, Señor, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no tengo los resultados? Pues porque la cosa correcta necesitas buscarla. Derechos de pacto correctos. Las 9 bienaventuranzas de Mateo 5, cuando son manifestadas, nos permiten reclamar los derechos de pacto correctos. Y esto es algo muy precioso. Que nosotros, fíjate, ahí está, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es un derecho. Ese es un derecho de pacto. Entonces, esto tiene que ver con la manera correcta. Si tú haces la manera correcta, vas a tener los derechos de pacto correctos. Nos quedamos a la mitad de esta diapositiva.